Muy buenos días a todas y todos los miembros de la comunidad CUSEA, de la comunidad universitaria, de la Universidad de Guadalajara, la sociedad en general. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Dialogando con este mediodía de jueves 15 de octubre. A nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, damos la bienvenida a nuestro invitado de este mediodía, el doctor Alejandro Campos Sánchez, que es jefe del Departamento de Auditoría y profesor investigador del CUSEA. Bienvenido, doctor Alejandro Campos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muy bien. En este diálogo de este día abordaremos un tema que ha ganado una gran relevancia en la última década, el emprendimiento. De la mano de un experto como el doctor Campos, entenderemos mejor los elementos que incentivan o fortalecen el espíritu emprendedor, centrándonos en los protagonistas de este proceso, que son los individuos, y el rol que juegan los valores personales y los elementos del conocimiento en este fenómeno que es el emprendurismo. Muy bien. Este mediodía tengo el honor de presentar a la doctora Elia Marume Espinosa, que nos acompaña, ya nos ha acompañado ella como invitada, ahora nos acompaña como entrevistadora del doctor Campos. Ella es directora del Centro para la Calidad e Innovación de la Educación Superior y coordinadora de la Cátedra UNESCO Innovación Social y Emprendimiento del CUSEA. Doctora, es para mí un gran honor volverla a tener aquí en el Dialogando con, ahora como entrevistadora. Muchas gracias, una bienvenida cordial para todas y todos. Muy bien, pues sin más preámbulo, les dejo el uso de la voz a ustedes. Bienvenidos a este Dialogando con. Estamos atentos a las preguntas de la comunidad CUSEA a través de nuestras redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias. Pues qué gusto, Alejandro, seguir coincidiendo contigo, compartiendo pues trabajo, pero sobre todo esta gran utopía de, a través de la educación, formar emprendedores que ayuden a construir una sociedad mejor. Decía Aristóteles que educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y ahora tenemos pues este enorme privilegio de seguir mostrando, conociendo, interactuando con esto que creo que describe al CUSEA con una sola palabra, talento, ¿no? Alejandro Campos es un talento CUSEA, un gran talento en el CUSEA, es jefe del Departamento de Auditoría y profesor investigador titular del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Él es licenciado en Contaduría Pública, tiene la maestría en Educación con especialidad en Administración y Liderazgo Educativo de la Universidad de Alberta, Canadá. También tiene la maestría en Investigación de Empresas, Finanzas y Seguros y obtuvo con honores el grado de doctor, el doctorado cum laude en Estudios Empresariales en la Universidad de Barcelona. Hizo su tesis doctoral y esta tesis obtuvo el premio extraordinario de doctorado como la mejor tesis del año en 2015 en el área de Economía y Empresas de la Universidad de Barcelona. Tiene muchas cuestiones publicadas, pero destaca su libro The Role of Personal Values in Entrepreneurial Process. Es entonces también miembro del Sistema Nacional de Investigadores y asesor académico y miembro del Consejo Consultivo de distintas iniciativas promotoras del emprendimiento y del impacto social, y acaba de aceptar ser subcoordinador de la Cátedra UNESCO de Innovación Social y Emprendimiento. No mentimos cuando decimos talento CUSEA. Pues muy bien, Alejandro, valores personales y conocimientos para un proceso formativo de emprendimiento. ¿Cómo se interrelacionan? ¿Qué valores? ¿Cómo se puede en el proceso formativo impulsar, construir, fortalecer, desarrollar valores para el emprendimiento en la formación de nuestros estudiantes? Adelante. Bueno, de entrada, primero quiero agradecer al CUSEA la invitación a este evento. Considero que es importante que tengamos este tipo de espacios para poder dialogar con y entre los investigadores sobre lo que estamos realizando. Y bueno, qué honor y qué gusto estar con usted, doctora, como dice usted, coincidiendo una vez más en este tipo de espacios académicos. Bueno, ¿cuál es el rol de los valores personales en el campo del emprendimiento? Primero creo que es importante decir el por qué estudiar
un tema como son los valores personales, que pertenecen naturalmente al campo de la psicología, y relacionarlo con un campo eminentemente del área económico-administrativa, como es el emprendimiento. Pues los valores personales, como lo definen algunos de los autores más prominentes, como Milton Rockedge o como Salomon Schwartz, son un conjunto de principios o guías y visiones de forma de ver la realidad que a fin de cuentas establecen los patrones de conducta de un sujeto. Y esos patrones de conducta siempre se orientan hacia el fin último que persigue el sujeto, hacia un estado de gracia que persigue el sujeto o hacia dónde quiere llegar un sujeto. No solamente los emprendedores, sino cualquier sujeto. Los valores personales son las creencias que de manera individual y junto con los valores colectivos de manera comunitaria van forjando la percepción de lo que es lo bueno y lo malo en el actuar de un sujeto, incluyendo toda la toma de decisiones alrededor de esto. En el campo del emprendimiento se reconoce que hasta hace no mucho, hasta hace un poco más de una década, el crear una empresa era considerado como una actividad eminentemente individual, una actividad solitaria, una actividad hasta cierto punto egocéntrica en el buen sentido de la palabra, donde el sujeto estaba dispuesto, de acuerdo a algunos estudios, estaba dispuesto a arriesgar ciertas características colectivas o no individuales por lo menos, para poder ver crecer su negocio, para poder ver consolidado su proyecto. Hablamos, por ejemplo, de los sujetos que estaban dispuestos a arriesgar su estabilidad económica, familiar, de interrelaciones personales, con tal de ver consolidado su proyecto. Entonces, el emprendimiento siempre fue, desde el principio del estudio del campo, hasta hace poco más de una década, insisto, una actividad considerada eminentemente personal. Los factores netamente individuales, como es la asunción al riesgo, el locus de control, la independencia, estaban asociados directa y positivamente con las actitudes y la cultura emprendedora de los sujetos. Mientras que los valores o las formas de pensar colectivistas, como el universalismo, como la benevolencia, como la seguridad colectiva, se asociaban incluso de manera negativa. No solamente no tenían relación, sino se asociaban de manera negativa con la actividad emprendedora. Entonces, el estudio de los valores comienza a ganar terreno en la literatura, por un lado buscando definir de manera más concreta cuáles son las características personales de los sujetos que realizan emprendimiento, buscando probar estas teorías de que el emprendimiento es una actividad netamente individual, pero por otro lado, también intentando definir si el paso del tiempo entre generaciones hace que se modifiquen este perfil del emprendedor que en los años 60, 70 por ahí, José Antonio Moreano, un autor, establecía como perfil psicosocial del emprendedor. Entonces se comienzan a estudiar los valores personales hace un poco más de una década relacionados con el emprendimiento, buscando definir, consolidar o redefinir el perfil del emprendedor. Este es el rol básicamente que juegan los valores en este campo, doctora. Pues fundamental e importante, o sea, todo cambia, todo se transforma y estamos pasando de esta sociedad individualista, egoísta, concebida simplemente como suma de individuos, donde el bienestar personal y la ganancia personal se pone por encima de lo social, y estamos pasando pues a una etapa de más conciencia, a un cambio en el sistema económico-social, en la organización de la sociedad, donde ahora lo que se requiere es una formación más integral, una formación integral, donde sin duda los valores, sobre todo los valores éticos, son fundamentales, ¿no? Decía don Pablo Latapí, la educación, la buena educación, más que hablar de educación de calidad, debe de formar el carácter y los sentimientos. ¿Qué opinas de esto, no? ¿Qué opinas de cómo formar profesionalmente el carácter y los sentimientos de nuestros estudiantes, y ahí cómo se relaciona el emprendimiento? ¿Por qué de repente
el emprendimiento que está desde los años 90 en boga empieza a ser realmente fundamental integrarlo en los perfiles y en los procesos formativos. Bueno, hay una retórica que habla de cómo influyen estos valores más bien en el carácter de los sujetos y en su formación. Los valores personales de manera histórica han sido divididos o clasificados de acuerdo a, depende de qué autor consultemos, pero una de las clasificaciones más aceptadas o de las clasificaciones o de los modelos de valores personales más consultados y analizados en la literatura, sobre todo del campo de la psicología, insisto, es el modelo de Schwartz, que clasifica los tipos de valores en 10 tipos distintos, que a su vez se clasifican en 4 dimensiones distintas, pero la gran clasificación de los valores viene en 2 grupos, que son los valores de corte individualista y los valores de corte colectivista. Aquellos valores individualistas o de corte individualista son los que guían la conducta de los sujetos, como ya lo mencionamos, hacia el logro de objetivos muy personales y son valores asociados a temas como la riqueza, el reconocimiento social, la autoridad, el hedonismo, etc. Mientras que los valores colectivistas tienden a buscar sí un bien personal, pero asociado, no disociado, de un bien colectivo común. Y hablamos de temas como la benevolencia, como el universalismo, como la conformidad, etc. Y como ya se comentó, hasta hace unos 12 o 15 años, los valores individualistas eran los únicos que se asociaban de manera positiva con el emprendimiento, mientras que los valores colectivistas lo hacían de manera negativa. Sin embargo, estos cambios generacionales de los que ya hablábamos y que ya comentó la doctora, manifiestan la necesidad de reafirmar, ¿no? Usted pertenece a una generación, quizá yo pertenezco a una segunda generación, y nuestros estudiantes pertenecen a una tercera generación. Y aunque haya similitudes entre algunas generaciones, entre unas más que otras, también hay muchas diferencias y muy marcadas. Entonces, medir la relación o la capacidad predictiva que puedan tener la presencia de ciertos valores en la intención a emprender de generación en generación es sumamente importante para redefinir el concepto mismo del emprendedor. Yo como ejemplo pudiera mencionar que en un estudio realizado precisamente en la Universidad de Barcelona, que fue parte de mi tesis doctoral, hace 10 años hicimos un estudio con... ¿Me escuchan? Perdón. Sí, te escuchamos. Sí. Perdón. Hicimos un estudio con 1,400 estudiantes de la Universidad de Barcelona, en el cual identificábamos la presencia de ciertos valores personales y cómo se asociaban con la intención a emprender de los estudiantes universitarios. Encontramos hallazgos interesantes. Encontramos que, por un lado, sí es cierto que los estudiantes, que los valores individuales se asociaban positivamente con la intención a emprender, pero ya comenzaban a asomarse algunos valores colectivistas también asociados de manera positiva. Quizá no con mucho peso, no con mucha potencia, pero ya empezaban no solo a no relacionarse o a relacionarse negativamente, sino a relacionarse positivamente en esta segunda generación. Estamos hablando por ahí del año 2010, 2011 más o menos. Y luego este estudio lo replicamos aquí en CUSEA con una tesis de maestría que me tocó dirigir en la maestría en Administración de Negocios, donde en CUSEA encontramos cosas aún más interesantes, ¿no? Donde por un lado, mientras en la en la Universidad de Barcelona, los valores individualistas seguían siendo los predominantes en la relación con la intención emprendedora, hablamos de valores asociados al logro, a la autodirección, al poder. En CUSEA encontramos que si bien el valor predominante era el logro, que es un valor individualista, el segundo valor que le aportaba fuerza a la intención emprendedora era el universalismo, que es un valor eminentemente colectivista. ¿Esto qué nos dice? Bueno, nos dice que nuestros estudiantes en CUSEA tienen las capacidades, tienen las actitudes y tienen la personalidad para desarrollar emprendimientos de manera tradicional, pero también desarrollar emprendimientos con impacto social, ¿no? Y no solo eso, encontramos que hay un tipo de valores relacionados con la conformidad, lo que conocemos como la zona de confort, que en la Universidad de Barcelona ni siquiera pintaba de manera significativa, no aparecía
en el modelo estadístico, y en el CUSEA aparecía con carga significativa, pero negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros estudiantes sí están dispuestos a salir de su zona de confort para buscar realizar emprendimientos, ya sea tradicionales o ya sea con impacto social. Esta es básicamente la utilidad de analizar modelos de valores personales para fortalecer el emprendimiento entre los estudiantes universitarios. Pues qué interesante, mira, una cosa tan abstracta, filosófica como los valores, la parte esta de la ética, la moral, poderse investigar con todos los métodos cuantitativos, con todos los instrumentos de la investigación científica más rigurosa, ¿no? Qué interesante, qué bien, y llama mucho la atención, aunque no del todo, porque al trabajar en emprendimiento social he comprobado estos hallazgos que mencionas en tu investigación, que efectivamente, no solo en el CUSEA, en toda la Universidad de Guadalajara hay valores de el universalismo. Es decir, podíamos entonces concluir en esta primera parte de valores para pasar ya a emprendimiento en sí, que los valores, ya sean individuales o colectivos, son estas convicciones profundas que te llevan en lo individual o en lo colectivo o en lo grupal a realizar cosas, a comprometerte con lograr asuntos que no solo te beneficien a ti en lo individual, sino que ayuden a construir una realidad mejor. Recuerdo un pasaje de esta novela El Padrino de Mario Puzo, donde Michael le dice a los jefes de la mafia, estaban en Cuba, estaban entrando por el oriente los rebeldes, y le dice, triunfarán los rebeldes. Y le dice, oye, ¿que acaso estás a favor de los rebeldes? No, dice, ellos combaten por un ideal, los soldados combaten por la paga. Creo que esto nos puede dar algún resumen. ¿Qué opinas? No, completamente de acuerdo. Definitivamente, nos hemos dado cuenta que a pesar de que los valores personales son de las características cognitivas que menos cambian a través del tiempo o que más complicado es cambiar, al paso del salto de una generación a otra, sí que hay cambios. Y sí que estos cambios son los que pueden orientar precisamente lo que usted comenta, ¿no? La búsqueda, ya sea de un proyecto colectivo o individual, pero con un fin individual y además colectivo. Sí, nosotros vemos cómo realmente se entusiasman, salen de su zona de confort nuestros estudiantes, ¿no? Estos millennials, centennials, que han clasificado, yo no estoy de acuerdo, como la generación de cristal, cómo salen de su zona de confort y sacrifican fines de semana, sacrifican sueños, dejan de estar en la fiesta, en la reunión agradable, en el videojuego, por irse a realizar proyectos que apoyen a comunidades desprotegidas, que resuelvan, aunque sea una pequeñita problemática social, pero que les haga sentirse útiles. Ahí está el emprendimiento en general, pero el emprendimiento social en particular. ¿Qué nos puedes decir de esto, Ale? Oh, es correcto, doctora. Los estudiantes, como ya decíamos, los emprendedores anteriormente se caracterizaban por arriesgar incluso las interacciones sociales en pro de su proyecto. Ahora lo hacen al revés. Ahora lo que hacen es que las personas involucradas en su proyecto se vuelven su círculo social, su círculo más cercano, se vuelven su familia. Y esto es lo que antes no se estilaba, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene la formación de los estudiantes en el tema de emprendimiento social. Y esto quizá nos lleve al segundo tema, que es el del tema del conocimiento, porque no solamente de actitudes o de buenas voluntades se puede formar proyectos de emprendimiento social. Aquí creo que el conocimiento juega un rol muy, muy importante y nosotros como institución jugamos un rol aún más importante como principales proveedores de este conocimiento.
Le quisiera platicar que en el año 2010 tuve la oportunidad de realizar y publicar una revisión de literatura sobre el tema del conocimiento dentro del campo del emprendimiento. Y me puse a revisar los trabajos de la última década en aquel entonces, que era del 2000 al 2010, de todos los artículos de las 6 revistas con factor de impacto que había en aquel entonces sobre el campo del emprendimiento, y a revisar de artículo por artículo, identificando aquellos que hablaran de conocimiento y de emprendimiento, tratando de reconocer cuáles eran los indicadores de conocimiento que los autores utilizaban cuando estudiaban a sujetos emprendedores. Nos encontramos en aquel entonces que eran 3 elementos principales. Por un lado, la experiencia previa que pudiera tener un sujeto, la participación en eventos, en talleres, en bootcamps, en concursos, en premios, o incluso el haber llevado a cabo emprendimientos que hubieran fracasado. El fracaso es una fuente de experiencia inmejorable también. Por otro lado, encontramos otro indicador que era la información, que son todos aquellos datos a los que accedemos nosotros de manera informal y poca o nulamente estructurados. Hablamos de información a través de las redes sociales, de revistas, periódicos, televisión, radio, hablar con amigos, etc. Y un tercer elemento que se reconocía era la educación formal, ¿no? Era básicamente todos aquellos cursos estructurados o trainings o talleres orientados a transmitir un cierto conocimiento ya generado hacia el sujeto. Y después de que realizamos esta revisión de literatura, decidí volver a hacer el experimento ya estadístico, ya empírico, con estudiantes del CUSEA. Hace unos 2 o 3 años hicimos este estudio donde tomamos una muestra de 590 estudiantes, si no mal recuerdo, del CUSEA de licenciatura, pero con la condición de que ya hubieran cursado por lo menos una asignatura de emprendimiento, llámese desarrollo de emprendedores o desarrollo de nuevos productos y negocios, etcétera. Y tratar de identificar cuáles de esos 3 elementos, la información, la experiencia o la educación, impactaban de mejor manera su actitud emprendedora. En CUSEA encontramos que el factor del conocimiento que mejor impacta en la intención emprendedora de los estudiantes es la información, ¿no? Seguido de la educación formal y seguido de la experiencia previa. Y bueno, estos resultados nos pueden dar guía para platicar, hablar, diseñar y pensar en 1000 estrategias que podríamos llevar a cabo desde el centro universitario. O sea, la información en este sentido de datos no estructurados en redes sociales, en medios, es el principal factor o el principal motivador para que nuestros estudiantes se formen en el emprendimiento. Sí, digamos que si nosotros queremos transmitirles una cultura emprendedora, los pros y contras, las ventajas de ser emprendedor, o transmitirles un poco de tocar ese nervio emprendedor de ellos, en este momento es a través de la información la vía más adecuada para hacerlo. Qué interesante, ¿no? Qué importante en esta época de la información de la sociedad del aprendizaje, de la sociedad del conocimiento, donde la información es fundamental, incluirla en la formación de nuestros estudiantes. Ahora, ¿cómo está incluida todos estos factores, cómo están incluidos en la formación de emprendedores en el CUSEA, en la Universidad de Guadalajara? ¿Realmente la hemos incluido? ¿Qué posibilidades, qué obstáculos, cómo le hacemos? Bueno, yo, de acuerdo a los resultados de estas 2 investigaciones, tanto de los valores como del conocimiento, creo que hay muchas estrategias que se pueden seguir, ¿no? Por un lado, debemos entender que de acuerdo al estudio de los valores, reconocer a nuestros estudiantes son aptos para realizar emprendimientos tanto tradicionales como emprendimientos sociales. Con lo cual, la Universidad de Guadalajara creo que debe fortalecer ambos esquemas por igual. No buscar ser una universidad con un sello emprendedor tradicional puro o buscar ser una universidad con un sello emprendedor social puro. Creo que debemos aprovechar la personalidad y los caracteres de nuestros estudiantes que dan para ambas cosas
y fortalecer ambos ecosistemas. Lo que es compartido, compartido, y lo que es individual de cada tipo de emprendimiento, fortalecerlo de manera individual. ¿Cómo sería esto? Bueno, por un lado, yo propondría vincular todas aquellas asignaturas que tienen que ver con la creación de empresas, particularmente hablando del CUSEA o de las áreas económico-administrativas, fortalecer todas aquellas asignaturas y vincularlas entre sí para proveer una formación integral sobre el emprendimiento. No solamente un curso, no solamente una asignatura, sino que fueran bloques completos. Y hablando de los emprendedores de corte social, pues también en CUSEA hay muchas asignaturas de corte social, hay muchas asignaturas de temas ambientales, de temas de manejo integral de residuos, de temas de políticas públicas para el tema medioambiental, del tema de responsabilidad social corporativa. Bueno, este conjunto de asignaturas también deberían integrarse y trabajar de manera vinculada con las asignaturas netas del emprendimiento. Esto hablando del tema de los valores personales. Pero en cuanto al tema del conocimiento, bueno, los resultados no mienten, los resultados nos invitan, por un lado, a generar como institución una mayor cantidad de eventos extracurriculares en el cual nuestras estudiantes y nuestros estudiantes puedan generar y ganar experiencias emprendedoras. ¿Por qué? Porque es el indicador que en este momento menos impacta. Sí impacta, pero es el que menos impacta a la intención emprendedora, que es la experiencia. Necesitamos proveer de experiencias a nuestros muchachos y muchachas. Por otro lado, se debe fortalecer o incrementar la educación formal respecto al emprendimiento. Repito, no solamente una clase de desarrollo de emprendedores, sino hacer bloques completos optativos, integrales, interdisciplinares, fortalecer esa parte del emprendimiento desde la educación formal, porque a fin de cuentas es nuestra función sustantiva, es nuestra función principal, la educación formal. Y no está siendo la educación formal el factor de mayor impacto en su intención emprendedora. Y por último, aprovechar lo que ya tenemos, que es el hecho de que la información sí está llegando a las fibras emprendedoras de los estudiantes para generar diferentes tipos de contenidos, más y mejores contenidos respecto al emprendimiento, respecto a la cultura emprendedora, generar contenidos particularmente diseñados para llegar a los estudiantes, no tanto para llegar a la comunidad externa al CUSEA, sino para llegar a nuestros muchachas y muchachos y poder promover el tema del emprendimiento. Y como Universidad de Guadalajara, pues creo que sería importante replicar este tipo de estudios para analizar de manera particular las diferentes comunidades que existen y replicarlo también en otras universidades del estado y del país. Cada subcultura, digamos, al interior de cada campus, son similares, pero también tienen diferencias muy marcadas que vale la pena analizar a detalle. O sea, que tendríamos en el emprendimiento, ya sea emprendedurismo de negocios o emprendimiento social, un eje transversal que podía enlazar a toda la red universitaria, primero a todo el CUSEA, al interior, como un intraecosistema, y después como un ecosistema universitario de emprendimiento en toda la Universidad de Guadalajara. Totalmente, totalmente. Además, por ejemplo, digo, no solamente eso, yo creo que la actividad emprendedora debe ser una actividad reconocida de manera oficial e institucional para nuestros estudiantes, desde un tema de servicio social, desde un tema de prácticas profesionales, desde un tema de formación integral, de créditos de formación integral, o incluso, y lo ideal sería, que se pudieran generar proyectos interdisciplinares entre estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de Guadalajara y poder titularse con eso, con un proyecto de emprendimiento, ¿no? Generando una patente, consolidando y dando de alta ante Hacienda una empresa del corte que sea. Pero bueno, podría ser esto un motivante adicional para nuestros estudiantes. Tenemos entonces, bueno, por la parte de emprendedurismo, por la parte de emprendimiento social, también se tienen este tipo de proyectos que podrían o que deberían estar incluidos como en la parte formal de la educación formal, ¿no? Bueno, el rector del CUSEA ha declarado que estamos en un proceso de revisión curricular, de actualización y revisión de planes de estudio y que esto se está buscando integrarlo. O sea, ya vamos en camino hacia allá, no estamos solamente planeando cosas, sino que ya estamos haciendo,
tenemos la ventaja de que en el CUSEA contamos no solo con un centro internacional de innovación social, sino que tenemos una cátedra UNESCO de innovación social y emprendimiento social, ¿no? Es realmente la única en el país y parece que la única en todo el sistema UNITWIN de la UNESCO sobre emprendimiento social y sobre innovación social. Entonces tenemos muchos elementos para poder lanzar, para poder avanzar en esta formación, ¿no? Pero otra pregunta más, Alejandro. Estamos totalmente volcados a desarrollar, o se nos pide que desarrollemos las habilidades socioemocionales, las soft skills, ¿no? Que ya no nos centremos solamente en desarrollar el aprender a aprender, en desarrollar el conocimiento, aunque bueno, dice don Pablo Latapillo, no puedo diferenciar muy claro entre conocimiento, inteligencia, inteligencias múltiples, como dijera Gar, pero ¿qué relación hay? ¿Cómo relacionamos? ¿Para qué apoyan o cómo apoyan sobre todo el emprendimiento social, bueno, el emprendimiento en general, pero para los valores individuales, pero el emprendimiento social para los valores colectivos, ¿cómo apoyan si no nada más a la construcción, porque a veces ya están construidos, a su desarrollo, a su fortalecimiento, ¿no? Eso que se nos venía criticando y que veníamos encontrando en algunas investigaciones, de que, bueno, nuestra muchachada no tenía mucha conciencia social, ¿no? Era más bien una crítica, y parece que ahora esto ha cambiado. Sí, no, yo opino lo contrario. Yo creo que las generaciones después de la mía tienen un sentido social mucho mayor que el que teníamos nosotros antes. Y esto, bueno, se ha notado en eventos catastróficos que ha tenido el país. Bueno, son los jóvenes los que han salido a ser solidarios con la comunidad. Yo creo que las habilidades blandas o las soft skills que comúnmente se llaman son características indispensables en este momento, no solamente para realizar un emprendimiento, sino para poder convivir y tener una sana convivencia en una sociedad distinta, una sociedad que ya no valora únicamente las capacidades técnicas o las capacidades disciplinares de un sujeto, sino que valora también las habilidades blandas, valora también la empatía, el liderazgo, no sé, la capacidad de resolución, la resiliencia, que incluso son temas que en la literatura están cobrando fuerza. Justamente hoy por hoy dirijo una tesis que tiene que ver precisamente con el desarrollo de habilidades blandas en el emprendimiento con estudiantes de educación media superior de la maestra Gabriela Villanueva, en el doctorado de Ciencias de la Administración. Entonces, sí, son temas que definitivamente tienen que comenzar a desarrollarse, que ya sabemos que de forma experiencial ya sabemos que tienen mucho que ver y que tienen mucho que aportar esas habilidades blandas al desarrollo de proyectos emprendedores, pero bueno, también nuestra labor como investigadores es probarlo con un método científico, ¿no? Entonces, sumamente importante, doctora. En 2003 hicimos, el doctor Víctor Rosario y yo, una investigación en grandes empresas. Desafortunadamente ya no tuvimos capacidad y recursos para llegar a las pymes, pero le preguntábamos sobre todo a los reclutadores de personal, ¿qué buscaban en un profesionista? ¿Qué tipo de profesionista querían que formara parte de esa empresa o, como ellos llaman, de la familia de esa empresa, ¿no? Y curiosamente, ya desde entonces nos decían, son dos condiciones. Lo primero que todo, necesitamos que sea una buena persona. Y después, si ya vemos que es una buena persona, ya nos interesan sus cualificaciones técnico-científicas, técnico-académicas como profesionista, ¿no? Y bueno, y que es una buena persona. Preguntábamos, y ahí nos dan precisamente todas estas características de valores y de habilidades blandas, ¿no? De habilidades socioemocionales. Y desde entonces tenemos el gran reto, ¿cómo formamos habilidades socioemocionales en procesos de gestión
en estructuras, en normatividad que está hecha para un proceso fabril estandarizado que sigue centrado en la acreditación por el aseguramiento de la calidad, que siguen insistiendo en el aseguramiento de la calidad, o sea, en esa estandarización, que desde fuera te vengan a hacer una auditoría, que te digan con qué cumples, con qué no, te dejen observaciones y no realmente un involucrarse con el equipo desde dentro para ir promoviendo las mejoras. ¿Cómo hacemos? Mire, Porque realmente hemos estado buscando impulsarlo por muchas formas y pues se avanza con mucha lentitud, ¿no? Yo considero que las organizaciones, independientemente que sean empresas u organizaciones públicas, siempre han tenido herramientas para poder hacerlo, solamente que no se han hecho uso de ellas. Una herramienta que para mí es fundamental son precisamente la filosofía de la empresa, lo que conocemos como visión, misión, la cultura organizativa, el value statement, o le llaman establecimiento de valores corporativos de las organizaciones. Digo, al final, eso es una filosofía que ya existe de lo que la organización considera que debe ser un trabajador, ¿no? No solamente en la parte técnica, sino en la parte conductual, en la parte de convivencia, en la parte de muchas cosas. El problema es que no tenemos la costumbre en las organizaciones de transmitir y de diseminar esta filosofía de la empresa y lograr que nuestros colaboradores o miembros de la comunidad la hagan propia, ¿no? Yo hacía un estudio también hace unos años, un estudio de caso de cómo se transfieren los valores personales de una emprendedora en este caso, y se convierten en valores corporativos de la institución. Y cómo esos valores corporativos hacen o permean en que los sujetos que trabajan en esa organización de la fundadora o de la emprendedora. Entonces, yo creo que los valores corporativos de las empresas son un mecanismo muy adecuado para poder, primero que nada, definir qué es lo que consideramos como una persona, una buena persona o una mala persona, y después transmitir ese tipo de valores a los miembros de la comunidad. Entonces, valores, habilidades blandas, emprendimiento, pasando por la educación formal, por la información, los datos, por la formación, la participación en eventos o el entrenamiento o el vivir la experiencia, ¿no? Nos llevaría entonces a que lo que estamos requiriendo es realmente un aprendizaje activo y vivencial, más que un aprendizaje pasivo en el salón de clases, en el aula, o un aprendizaje activo, pero activo con una actividad limitada al aula y a las actividades que quien es docente pueda o quiera impulsar. Pues definitivamente yo creo que también es importante que haya pues una mezcla y una combinación adecuada de todo, ¿no? Digo, lo estamos viviendo ahora con este tema de la educación a distancia, de la educación online, y nos damos cuenta que hay conocimientos que sí dan para que puedan ser transmitidos de manera correcta y de forma virtual, y hay otros que no, hay otros que definitivamente requieren manos a la obra. Yo creo que la formación integral de los estudiantes, sobre todo para el espíritu emprendedor, tiene que ver con algo de esto. Hay conocimientos y hay información que sí puede ser transmitida a través de ciertas vías, y hay otro conocimiento que debe ser transmitido a través de otras vías. El rol de la universidad y el reto es reconocer cuáles por un lado, cuáles por otro lado, y desarrollar un ecosistema en el que la universidad pueda ofrecer cada tipo de formación en su justo espacio, incluyendo las habilidades blandas. Creo que la incorporación curricular de la formación integral hace unos años, unos 7, 8 años, es muy importante. Nuestro reto sigue siendo, creo, desarrollar de manera correcta esa formación integral para que realmente sea integral para los estudiantes. Y bueno, ahí es donde creo que podemos entrar con las habilidades blandas para los muchachos. Nos queda poco tiempo, estamos casi en la parte final
Y quisiera yo abordar, o que nos ayudaras a abordar, dos cuestiones que creo que son fundamentales y espero que sean interesantes para quienes nos están viendo y escuchando y nos puedan retroalimentar con sus preguntas, agradeciéndoles, por supuesto, que nos estén acompañando en este diálogo con Talento CUSEA. Una cuestión es si efectivamente esta tesis que hemos venido impulsando en la Cátedra UNESCO Innovación Social y Emprendimiento, ¿la ves correcta o cómo la podríamos impulsar más? Pareciera que el emprendimiento social da una base más fuerte, más firme y más sólida para el emprendurismo de negocios. O sea, es más fácil entrar al emprendurismo de negocios para quien ya ha tenido experiencia previa en el emprendimiento social que para quien no la ha tenido. Esto sería por un lado y tendría una última pregunta para este diálogo. Bien, a ver, yo considero que lo que hemos comentado desde la Cátedra UNESCO, doctora, pues yo creo que estamos bien orientados. Digo, sabemos que para los estudiantes que han tenido experiencias emprendedoras tradicionales, pues es más fácil seguir entrando a temas de emprendimiento tradicional. El tema del emprendimiento social, creo que debemos comenzar por la concientización de todos los estudiantes de la diferencia entre el emprendimiento benevolentes completamente. Creo que se debe entender que el emprendimiento social no deja de ser emprendimiento, no deja de requerirse un proceso emprendedor, no deja de tener las características de un emprendimiento tradicional que incluyen poder vivir de él, que incluyen la rentabilidad, que incluye la solvencia financiera. Sí, la única diferencia es el objetivo final, la orientación hacia mejorar parcial o totalmente un problema social. Y aquí es donde entra el tema, insisto, de los valores. Yo creo que ambos perfiles de emprendedores quieren tener un negocio exitoso y poder vivir de él y poder ser sus propios jefes, pero a uno pues le importa un poco más que al otro resolver un problema social adicionalmente. Y ninguno es malo, ¿eh? Ninguno está peleado con el otro y ninguno es catalogado ni etiquetado de ninguna forma. Entonces creo que desde la Cátedra UNESCO se está trabajando en ese sentido y creo que podemos trabajar y aportar mucho para esta reforma curricular que se está realizando en la Universidad de Guadalajara, sobre todo intentando apoyar a los tomadores de decisiones en la vinculación de nuestra currícula con los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Claro, sin duda, el emprendimiento, el emprendurismo, ya sea de negocios o el emprendimiento social, es un eje transversal que corta a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que en mayor o menor medida en cada uno de ellos aporta desde la universidad, desde la formación de profesionistas. Me quedaría un último punto que me gustaría que charlaras con nosotros, con nosotras, que tiene que ver con el profesorado. Bueno, y como me dice mi mamá, bueno, y eso está muy bien, ¿y quién lo va a hacer? ¿Y cómo? ¿Con qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿No? El qué ya lo tenemos claro. El qué ese ya lo resolvimos y ahora cómo hacemos para tener los procesos, la normatividad del profesorado, etcétera, las estructuras de gobernanza que todo esto requiere. Bueno, yo ya había tenido la oportunidad hace algunos años de ser jefe de un departamento en CUNORTE. Ahora, el trienio pasado fui jefe de otro departamento aquí en CUSEA y ahora soy jefe de otro departamento aquí en CUSEA y a cargo de profesores, ¿no? Responsable de las actividades docentes. Considero que tenemos un par de barreras importantes que sortear. Número uno es una barrera normativa desde la universidad en la que la misma normatividad universitaria no permite esa flexibilidad para un profesor para que pueda estar haciendo estancias en otro lugar, para que pueda estar formándose de manera adecuada, que pueda tener una descarga docente cuando tiene otro tipo de actividades, ya lo comentábamos hace rato. Entonces tenemos muchas barreras normativas
que bien valdría la pena analizar si es posible o no modificarlas o flexibilizarlas. La otra barrera es, yo creo que la formación pedagógica. Tenemos la fortuna de contar con muchos expertos en CUSEA en todas las áreas, con trayectorias profesionales impresionantes y muy admirables, pero de repente la formación pedagógica, las habilidades para poder transmitir esto a un esquema de conocimiento, pues a lo mejor no son tan desarrolladas. Y entonces tendríamos que trabajar en esa parte. Y una tercera dimensión en la que hay que trabajar con el profesorado es también en concientizar que temas como temas como el emprendimiento social, tradicional, como la innovación social, deben ser transversales. Y no por el hecho de que yo soy contador, no puedo meterme en temas de emprendimiento, o porque yo soy economista, no me puedo meter en temas de subjetivos de la personalidad de un individuo. Creo que tenemos que impulsar, por un lado, la visión transversal de esta formación y entre los investigadores, el abordaje de conocimiento de frontera. Y de frontera no me refiero únicamente a que sea nuevo, sino a que haya mezcla de campos disciplinares en la investigación. Serían los 3 retos que yo veo para el profesorado en nuestra universidad. Pues ahí están 3 limitaciones, pero que tenemos la fortuna de ser una universidad autónoma, y como universidad autónoma nos podemos dar las normatividades que necesitemos, lo que requiramos. Entonces, pues bueno, creo que sí hay que cambiar la normatividad hasta donde al interior se nos permite, que es a partir del Estatuto General, ¿verdad? Porque ya la ley, ya tendríamos que ir a instancias externas, pero todo lo interior lo podemos nosotros cambiar, modificar, transformar, y sin duda pues tendremos este compromiso social de hacerlo y de aprovechar todas estas áreas que tenemos de, como bien lo ha señalado, de expertise en gente que sabe desarrollar habilidades pedagógicas, habilidades de formación para hacerlo, ¿no? Y no olvidemos que antes que profesionistas, antes que economistas, antes que doctores, investigadores, somos formadores porque somos parte de una institución que su misión fundamental es ser formadora. Pues bueno, qué gusto platicar. Creo que seguramente del público habrán muchas preguntas. Estamos ya en el tiempo de dejar unos 10 minutos para si hay preguntas, comentarios, etcétera. Agradecerte, Alejandro, esta agradable charla. Nos faltó un cafecito, nos faltó un poco más de interacción, pero bueno, los medios virtuales no lo permiten del todo. Sin embargo, espero que, al igual que yo, nuestro público haya disfrutado esta agradable charla. Te agradecemos enormemente. Talento CUSEA, sin duda. Muchas gracias, doctora. Nos tenemos ahí pendiente el cafecito y bueno, quedo atento, Edgar, si hay alguna pregunta por ahí. Y claro, doctora Marum, doctor Campos, creo que nos han dado una excelente mediodía de muchos temas. Hemos abierto unas posibilidades para el emprendedurismo, para la cuestión de la cultura del emprendedor en CUSEA. Tenemos muchas áreas de oportunidad en la Universidad de Guadalajara, en el mismo CUSEA. Tenemos participación de nuestra audiencia también. Y entonces, como dice la doctora Marum, nos hemos acomodado a esta nueva realidad, pero sin lugar a dudas yo creo que esto da para mucho más, para muchos más temas, para muchos más reuniones, y que podamos estar platicando sobre este tema de la cultura del emprendedor dentro de nuestro centro universitario y de nuestra universidad. Entonces, si me permiten, voy a permitirme leer algunas preguntas y participaciones de nuestro público, no sin antes mencionar que tenemos muchas felicitaciones para los dos, tanto para la doctora Marum como para el doctor Campos. En nuestra audiencia tenemos muchas felicitaciones, muchos comentarios positivos. Entonces estoy seguro que estamos con 2 grandes líderes de la cultura del emprendedor y 2 grandes investigadores de nuestra universidad. Me siento muy agradecido por estar, que hayan aceptado nuestra invitación este mediodía. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a las preguntas. Nos pregunta Carlos Antonio Solano Pérez, nos manda saludos desde el Q Norte, doctor Campos, y nos dice, ¿cómo aprovechar o lidiar con los valores que se tienen arraigados en zonas marginadas para motivar el emprendimiento?
Un saludo, Carlos, y a toda la comunidad del QNorte. Carlos, aparte de ser estudiante en QNorte, luego fue mi alumno aquí en la maestría de Mercadotecnia en CUSEA y ahora está de regreso en su tierra natal, Colotlán. Bueno, yo creo que mencionaba hace rato que una mezcla interesante de la formación de los valores de un sujeto tiene que ver también con los valores culturales de una región. La zona norte es una región que siempre ha sido marginada en muchos aspectos. Y esto ha permeado precisamente en la cultura colectiva de la sociedad de esta zona. Yo creo que para zonas como la zona norte, precisamente el emprendimiento con impacto social es de las mejores alternativas. Yo quisiera augurar, yo no me atrevo a asegurar hasta que se compruebe científicamente, pero me atrevo a augurar que si replicamos los estudios de los valores personales en la comunidad del QNorte, tendremos un resultado en el que el emprendimiento con orientación social es muy fuerte en esa comunidad. Entonces, yo creo que las debilidades hay que convertirlas en fortalezas a través de la orientación de los esfuerzos de la universidad, en este caso, para impulsar el emprendimiento social. Muy bien. Nos pregunta Pascualina Cárdenas. Bueno, nos dice, los valores se encuentran en una dimensión difícil o casi imposible de cambiar. ¿Cómo fomentarlos para lograr el resultado deseado en el comportamiento emprendedor de los sujetos? Bueno, un saludo a Josefina Cárdenas, que también vino de Sonora y luego aparte también es de aquella zona norte de Jalisco y es estudiante del doctorado actualmente aquí en CUSEA. Yo considero que efectivamente los valores, ya lo comentamos, son muy difíciles de cambiar a lo largo del tiempo, pero no se trata de cambiarlos, creo que se trata de aprovechar la presencia de ciertos valores para enfocar y orientar los esfuerzos del impulso al emprendimiento sustentado en estos valores que ya tiene el sujeto. Como vimos, ha pasado casi una década y no ha sido, o más de una década ha pasado, y no ha sido tan grande el cambio entre los valores de una generación y otra. Pasan muchos años para que esto pueda cambiar, con lo cual no se trata de cambiarlos, creo yo, sino de identificar y construir alrededor de esa identificación de valores. Muy bien. Nos hacen una pregunta sobre el tema de los docentes, que era el último punto que abordaron. Nos dice, ¿de qué manera los docentes, desde nuestra trinchera, deberíamos motivar a los alumnos para no coartar la combinación entre valores, emprendimiento y habilidades blandas? O sea, doctora, ¿quiere participar usted, que es experta en estos temas? Mira, Alejandro, me lanzas al terreno. Yo soy la entrevistadora, no la entrevistada. No, pero yo creo que lo que pasa es que seguimos teniendo una visión, a mi punto de vista, muy estrecha de lo que es la formación docente. Seguimos en las cuestiones didáctico-pedagógicas tradicionales, seguimos en la formación y actualización de contenidos, que sin duda son importantes, o sea, es importante conocer lo que se está promoviendo como aprendizaje, pero nos falta la otra parte, que también tiene que ver con el carácter de quienes somos docentes, ¿no? Todas las estrategias nuevas, el pasar en este modelo que hemos desarrollado en el CECIE, de pasar del aula al aula con apoyos virtuales, al aprendizaje híbrido, mixto, a pasar ya realmente a un aprendizaje vivencial activo en múltiples espacios de aprendizaje, que no tenga estas intermitencias de que ahora nada más servicio social y ahora prácticas profesionales. Estas intermitencias no, que sea permanente desde el inicio, pero incluso desde la preparatoria, que es la primera obligación formativa que tiene la universidad, ¿no? Y esto nos falta en el asunto del profesorado, nos falta esta formación. Por ejemplo, en la cuestión de género, que es uno de los cuestiones transversales y uno de los valores de respeto a los derechos humanos fundamentales, la igualdad, ¿no? La base de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, solidaridad. Nos falta mucho en cambiar estructuras mentales, en cambiar comportamientos del profesorado en general, mayoritariamente de los hombres, ciertamente,
pero también de las mujeres. Entonces, sí falta que la formación docente se dé más allá de estos cursos de lo que antes era Profacat, que se dé más allá de este tipo de asuntos y que se empiece a trabajar de otra manera en las academias, ¿no? Las academias no solo son para ponernos de acuerdo en qué contenidos va a llevar el programa de una materia, qué materias, cómo se van a dar, muy conductistamente, sino qué necesitamos realmente para adquirir junto con nuestros estudiantes estos aprendizajes, estas habilidades blandas o para fortalecer las que tenemos, ¿no? Y bueno, yo quiero complementar aquí algo, doctora. Digo, no es solamente que la universidad nos tenga que decir de manera general y de manera universal en qué debemos capacitar a los docentes. También las unidades académicas, en lo particular, tienen que desarrollar las capacitaciones específicas que requieren los docentes de diferentes unidades académicas. Pero también tiene que valer esto, no únicamente tiene que valer lo que es de formación transversal o universal, ¿no? Y coincido mucho con lo que dice la doctora. Muchas gracias. Sí. Nos quedan 2 minutitos, voy a ver si puedo resumir un poquito las preguntas, si no, de todas maneras, le digo a la audiencia que se lo vamos a pasar al doctor Campos, le vamos a hacer a la doctora Marum, claro, para que podamos tener el complemento de todas estas preguntas que la audiencia nos está haciendo este mediodía. El tiempo es muy limitado, pero podemos todavía continuar con esto, ¿no? Nos pregunta Luis Márquez, también desde Q Norte, ¿cómo mover a los estudiantes a que no vean los proyectos de emprendimiento en las materias, hacer solo algo para obtener una calificación? Híjole, yo creo que ese es el reto principal que tiene la universidad, convertir los trabajos escolares realmente en proyectos de vida, ¿no? Pero esto tiene que ver con los esfuerzos que pueda hacer la institución en que estos proyectos tengan una exposición real, en que no se queden a venir a presentarlos al aula de clase con un PowerPoint y dar unos canapés ahí y tienes 10, ¿no? Sino invitarlos como institución. Sabes que este proyecto puede participar en esta iniciativa, este proyecto puede tener fondos de gobierno para apoyo en este programa, sino que realmente la institución les apoye a hacer un trampolín y una catapulta para que los proyectos no sean escolares, sino tengan realmente vida en la realidad, ¿no? Hablamos de iniciativas como las de Nactus, iniciativas como las de Hall Price, iniciativas como las de SMEX o otras diferentes plataformas que existen en la cual la universidad a lo mejor requiere invertir un poco en enviar a los estudiantes, en pagarles una inscripción, pero tienen que vivir, tienen que darse cuenta que su proyecto puede llegar, puede pasar de ser un proyecto escolar a un proyecto de vida. Pero ahí le tiene que entrar la institución definitivamente. Sí, y yo complementaría muy rápidamente diciendo que también no es solo responsabilidad o se puede hacer a través de la institución y el profesorado. Aquí el aprendizaje entre pares es vital y entonces fomentar y promover que el mismo estudiantado entre ellos formen grupos, equipos, no solo para una materia, para una clase, sino, repito, un aprendizaje en red. Lo vemos, está funcionando así. Estudiantes de CUSEI, de CUA, de CUSUR, con los de CUSEA, con los de CUCBA, realizando un proyecto, incluso con estudiantes de prepa, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos realmente horizontalizar el aprendizaje, horizontalizar los procesos y pues una normatividad que nos permita realizar esto. Sin lugar a dudas, creo que este tema da para mucho más. Nos hemos quedado con algunas cuestiones en el tintero sobre la triple hélice y la cuestión de cómo emprender también con el gobierno y las cúpulas empresariales, con algunos programas que se están dando a través del gobierno municipal, estatal y federal. Nos han hecho algunas preguntas que le vamos a hacer llegar tanto al doctor Campos como a la doctora Elia Marum para poder complementar este tema. Y estoy casi seguro que vamos a tener otro dialogando con ustedes porque hemos tenido mucha participación y la audiencia está muy contenta. Son personas que son muy respetables dentro del ámbito de la Universidad de Guadalajara y a las cuales admiramos profundamente. Yo estoy muy agradecido con todos ustedes. Si quieren, dejamos un minutito para alguna conclusión o algo que podamos tener para ya cerrar el dialogando. Yo quisiera aclarar lo de la triple hélice. Creo que no es un modelo adecuado para nuestras realidades. La triple hélice es un modelo que Herkovitz plantea para países desarrollados
donde el gobierno da los marcos normativos que faciliten que las universidades colaboren con las grandes empresas. Este no es un modelo que nosotros podemos impulsar, porque para empezar aquí las grandes empresas son transnacionales maquiladoras que hacen sus desarrollos fuera del país, etcétera, ¿no? Lo que se ha dicho, bueno, y una cuarta hélice, porque también se crea conocimiento en el sector social. Yo creo que aquí, que además no son hélices, son aspas, ¿no? Pero bueno, no es el modelo de la triple hélice de Helmholtz, si es a ese al que se están refiriendo, no es el modelo adecuado para nosotros porque tiene supuestos, tiene premisas que no se aplican a nuestra realidad de un país pobre, subdesarrollado, empobrecido, donde el gobierno requiere y hace también investigación, donde la universidad no está solo para colaborar al conocimiento que requieren las grandes empresas, sino para ser un factor estratégico del desarrollo sustentable del país. Yo cerraría, Rodrigo, nada más comentando que, haciendo la reflexión de que en cualquier organización, pero en una institución pública y en una universidad más aún, el principal activo siempre es el recurso humano. Y nuestra principal razón de existir son los estudiantes, son las y los estudiantes. Si queremos realmente fortalecer el desarrollo de la cultura emprendedora entre nuestros estudiantes, tenemos que focalizarnos en conocer realmente a nuestros estudiantes, saber cuáles son sus valores, cuál es su forma de aprendizaje, cuáles son sus inquietudes y generar toda una política y un diseño de estrategias alrededor de ellos. Es por esto la importancia de las investigaciones de corte cognitivo y de corte personal sobre los sujetos. Sin lugar a dudas hemos tenido una tarde de mucho fruto. Doctora Elia, como siempre le he dicho, creo que esto da para mucho más. Doctor Campos, ahora con mayor razón, estamos segurísimos que si ustedes nos permiten, vamos a tener otro día dando con el tema de este modelo de triple hélice que usted está mencionando, doctora. Creo que da para un tema aparte, para poder desglosar todo el por qué nos estaba comentando todo esto y lo que se está viendo en la actualidad de nuestro país. Entonces, pues hagamos mesas de café virtual y cuando la pandemia nos los permita, mesas de café para charlar. Al cabo, bueno, venimos de una cultura, de una tradición oral y donde disfrutamos la charla, el vernos a los ojos, el discutir en acuerdos, en desacuerdos, y sigamos con esto porque Talento CUSEA da para esto y para más. Definitivamente, pues ya para concluir, cuando decimos que CUSEA es el mejor lugar para el talento, creo que no solamente nos referimos a una frase por decirla. Nos hemos dado el día de cuenta, nos hemos dado el día de hoy cuenta que esto es a nivel de investigadores, a nivel profesorado y por supuesto, como lo decían ustedes dos, de nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, es para mí un grande honor tenerlos este mediodía. Yo sé que da para mucho más. Vamos a concluir dialogando dejando el compromiso de las mesas de café que nos propone la doctora Marum, con mucho gusto, como poco a poco se nos vaya dando la oportunidad, y dialogando con es su casa, entonces estamos a sus órdenes, es casa también de la comunidad CUSEA, estamos dispuestos pues a escucharles para saber qué temas quieren que platiquemos en este espacio de los jueves a las 12, y pues no me resta más que agradecerles a todas y a todos el favor de su atención, a la doctora Elia Marum, su gran aportación, al doctor Alejandro Campos, este tema tan importante para desarrollar, y bueno, pues soy Edgar Quintanilla y nos vemos el próximo jueves al mediodía en una emisión más de Dialogando con. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo para todas y todos. Abrazos. Gracias. Listo, estamos fuera. Muchísimas gracias. Doctores, muchísimas gracias por todo. Creo, me quedé pensando en lo de la triple hélice porque sí nos preguntaron sobre lo del gobierno y creo que sí da para mucho más, doctora. Sí, da para mucho tema eso. Copiamos modelos de primer mundo sin analizarlos. Seguimos mucho en el coloniaje científico, cultural, académico, ¿no? Desgraciadamente. Sí, y luego lo de los fideicomisos, doctores, que también me da para un tema, ¿verdad? Bueno. Eso da para otras 2 horas. Sí, aunque yo creo que el secretario de Hacienda hizo una declaración, hizo un video, y me parece muy sensata, pues, sí, yo no estoy de acuerdo en la tabla rasa que quitar todas las guarderías, quitar todos los fideicomisos, creo que
eso es una jugada política que me parece extrema, pero sí, efectivamente, muchos fideicomisos no se justificaban, ¿no? Eran realmente costosos, no ejercían los recursos, pero no todos. Entonces, pues bueno, es esta estrategia de pega y después ve quién grita y a quien grite le das. Y son jugadas muy políticas, ¿no? Que no tienen pues el consultar a la gente, ¿no? Y muy coyunturales, ¿no? En este momento dicen, va, desaparecemos los fideicomisos y en lo que está el agua revuelta, ese dinero ya se creció en otra cosa y ya después se verá con qué mecanismo se vuelve a retomar. Es ganar tiempo y ganar dinero, Pues básicamente. recordemos que desde las leyes de reforma, ¿no? Las hizo Correcto. Maximiliano y Juárez cuando necesitó dinero para su gobierno, pues dijo, ¿de dónde agarro? Pues del clero, ¿no? Claro. Y van las leyes de reforma y a quitarles todo y después averiguamos, ¿no? Así va a ser. La historia. Un cafecito para platicar acá, pero Muy bien. Sin duda, acá está la casa cuando gusten, acá tenemos un bonito kiosco. Gracias, doctora. Muy agradable para tomar café, así es que nos podemos echar el siguiente desde ahí. muchísimas gracias, ¿no? Así es. Para mí un honor, doctor Campos, muchísimas gracias también. Y bueno, Gracias, pues, Edgar. si quieren nos conectamos, Cindy, como no sé cómo andamos de tiempo, pero pues muchísimas gracias y seguimos en contacto, ¿no? Claro, muchísimas gracias. muy buena entrevista, te felicito. Gracias, doctora. Edgar, muy buena conducción y gracias al CUSEA por considerarme para la moderación, que terminó siendo también participación por culpa de Edgar. Es que no podemos desaprovecharla, doctora. Me gusta, la niña es risueña y le hacen cosquillas. No, coincido con el doctor Campos, doctora, no podemos desaprovechar la oportunidad. Claro. Definitivamente, la idea de que usted lo entrevistara era precisamente que hiciéramos este clic que ustedes hicieron y lo hacen demasiado sencillo. La verdad es que la audiencia quedó bastante contenta, nosotros estamos muy agradecidos, ha sido de los mejores dialogando con, si no es que el mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Se trata de decir las cosas rebuscadas, académicas, científicas, elevadas de una manera muy sencilla, muy cotidiana, ¿no? Así. Pues muchísimas gracias. Entonces, gracias. Gracias. Hasta luego, doctora. Un abrazo. Gracias, Edgar. Chao. Pues muchísimas gracias. Entonces, gracias.